nosotros miembros de la Iglesia de Cristo? ¿Por qué pertenecemos a este grupo de personas, hermanos, que se llama, ¿verdad?, Iglesia de Cristo? Porque así nos conocen. La Iglesia de Cristo no tiene nombre, sabemos, pero es propiedad de Él. Esto está claro entre nosotros. Y aquellos que no sepan esto, pues lo van a saber de esta manera, ¿verdad? La iglesia que tiene nombre no es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo no tiene nombre, ¿verdad? En Estados Unidos nosotros, ¿verdad?, tenemos que registrar la iglesia, ¿verdad? El 100%. Tenemos que, ¿verdad?, estar con el IRS y todo esto, ¿verdad?, debe estar en orden. Entonces uno tiene que hacer algo, ¿verdad?, y poner un nombre de qué iglesia es esta, de dónde vienen, quiénes son, de qué rama son ustedes, ¿verdad? Me acuerdo cuando hicimos esto, de este edificio, ¿verdad? Y ponga la Iglesia de Cristo. Ok, bueno, eso está bien. Pero nosotros sabemos que la iglesia no tiene nombre, ¿verdad? Pero para registrarla, ¿verdad?, así es, se registra, así se debe de hacer, ¿verdad? Es todo en orden. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando ponemos aquí, se reúne la Iglesia de Cristo, es lo mismo, ¿verdad? La Iglesia de Dios es lo mismo también, ¿verdad? Siempre y cuando se cumplan con los pasajes bíblicos, ¿verdad?, en cuanto a la adoración, ¿verdad?, podemos decirlo. Pero si se salen fuera, no le hace que se llame Iglesia de Cristo. No son Iglesia de Cristo. Bueno, el tema de nosotros, hermanos, es la iglesia, ¿verdad? Y lo estudiamos. Ahí, ¿verdad?, hablamos de las lenguas, como la iglesia cuando comenzó las lenguas. Y hablamos también de la ofrenda, ¿verdad? Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo porque, ¿verdad?, la Iglesia de Cristo, ¿verdad?, levanta sus ofrendas así como la Biblia lo enseña. Cada primer día de la semana, nada más. No levantamos ofrenda aquí cuando nosotros queremos o cuando alguien dice, no, necesito una ofrenda. No lo hacemos nosotros de esta manera. Nosotros no levantamos ofrenda aquí cada vez que nos reunimos entre semanas. No tenemos nosotros ningún derecho de poner una autoridad que no se nos ha sido dada, hermano. Que quedamos con lo que el Señor nos manda. Muy bien, entonces vamos a introducirnos en la segunda parte, hermanos, de este tema. ¿Por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo, verdad? Bueno, el texto lo dice ahí, Mateo capítulo número 16, 18, ¿verdad? Cuando Cristo habló con sus discípulos y habló con Pedro y le dio las llaves, ¿verdad? Y a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos miembros de la Iglesia de Cristo, porque Él la edificó. Yo también te digo, dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él prometió edificar una iglesia y la sigue edificando, hermano. Porque Él sigue poniendo los miembros en la iglesia, los que están viniendo, ¿verdad? Entonces, este trabajo, ¿verdad?, no se ha acabado todavía, ¿verdad? La iglesia del Señor, hermanos, Él la sigue edificando sobre la enseñanza, por supuesto, hermano. Y a ti te daré, dice, las llaves del reino, de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene una gran misión aquí. El que no quiera creer, pues que no crea, pero se va a ir al infierno, ¿verdad? El que quiera creer se va a ir al cielo. Así de simple, hermano. Así se ata y se desata. ¿Quién eso hace? La iglesia. La iglesia, ¿verdad? No le gusta el plan a alguien y dice, no, allá tú, como tú dices. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que la iglesia no es el edificio. Gracias a Dios que nos ha dado este edificio, hermano. Y debemos estar felices y contentos, hermano. Porque nos lo ha dado, porque somos sus hijos. Y Él dice, ok, este edificio nunca ha sido usado para ninguna otra cosa, sino más para pura religión, hermano. Aunque era de otros, ¿verdad? Pero este edificio, para eso fue diseñado desde que se hizo. Y el Señor, desde que se hizo este edificio, 100 años para atrás, Él sabía que un día nosotros llegaríamos ahí. Él lo sabía. Solamente, y ahí andábamos, pero Él sabía y ahora que nos tiene. Y gracias a Dios por eso. Pero la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Y mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué ustedes si son la iglesia verdadera, por qué son siempre tan poquitos, ¿verdad? Bueno, ya hemos explicado esto, que el pueblo de Dios nunca ha sido grande, pero sí hay iglesias grandes, porque a la gente le gusta mucho, pero sí hay iglesias de Cristo grandes,
Sí hay iglesias, no nomás porque unos cuantos acá, otros cuantos allá, pero sí hay iglesias de Cristo grandes, hermanos, ¿verdad? De hermandad, claro que sí las hay. Yeah, ahí está una de ellas y pues eso no es nada, hermano, ¿verdad? Pero sí hay iglesias de Cristo, hermanos, que así como hay grandes edificios grandes, también hay edificios chiquitos, así como hay grandes de membresía, así hay chiquitas en miembros. Entonces, esto no debe preocuparnos a nosotros, hermano, ¿verdad? Allá en el cielo seremos una gran multitud que nadie pueda contar. Así es que tengamos esto en mente, según la situación en la que estamos. Gracias a Dios, porque aquí no había y ahora hay, ¿verdad? Y nosotros somos los responsables de esta iglesia, o sea, de este edificio, ¿no? Es muy importante. Entonces, ¿por qué soy miembro yo de la iglesia? Porque la iglesia de Cristo, hermanos, ¿verdad? Es la que Él fundó. Ya lo miramos en el estudio, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué vine yo a ser miembro de la iglesia de Cristo? Porque alguien me habló, hermanos, ¿verdad? Alguien me habló. Y toda esa gente que está ahí, hermanos, alguien le habló. Y vinieron a ser ellos la iglesia de Cristo. Porque Cristo dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, ¿verdad? Y esas personas le hablaron a alguien, a mí alguien me habló, a usted alguien le habló, y así por esa razón estamos aquí, hermano. Porque alguien cumplió el mandamiento de predicar el evangelio, hermano. Y esa misión es para nosotros. Y cuando usted le predica el evangelio a una persona, créanme sinceramente, uno no sabe si vendrá o no vendrá, pero predíquenle ustedes, siembren la semilla y déjenle el trabajo al Señor. Pero siempre, el trabajo de nosotros es sembrar la semilla, ¿no? Si nadie viene, no es problema suyo. Cuando Cristo habló del sembrador, Él no le echó la culpa al sembrador. ¿Saben a quién le echó la culpa? Al terreno, donde cayó la semilla, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermano, aquí. Iglesias hay muchas, pero ya sea chiquita, ya sea grande el templo, o sea en existencia, hermano, o en ausencia, o en la membresía, o cuando hay muchos visitantes, tenemos un buen grupo, a veces no tenemos visitantes, a veces no vienen hermanos. Eso no debe, hermano, aunque humanamente nos sentamos un poquito tristes, ¿verdad? Pero no debe tomar el lugar no debe de afectarme a mí. Claro que me afecta, ¿verdad? En cierto modo, pero nosotros tenemos que estar preparados para eso, hermano, ¿verdad? Yo arreglo este tema, hermano, sin saber quién va a venir, pero si nomás uno viniera, lo predicaba, o dos, lo predicaba. Y si hubiera más que los que hay ahorita, pues también lo predicaba. Pero eso lo decide el Señor, hermano. Eso no está en mí o en ustedes. Solo cada quien debemos hacer, ya sea la iglesia chiquita, ya sea la iglesia grande, hermano, donde nos reunimos, ¿verdad? El edificio estoy hablando, ¿verdad? Pero lo importante es que tenga las características de la iglesia que dejó el Señor. Eso es lo que estábamos estudiando en la clase. Si tiene las características de la iglesia que el Señor dejó en el día de hoy, comenzó en Pentecostés. Ustedes pueden darse cuenta, hermanos. Cuando la iglesia comenzó, hermanos, lo miramos en la clase. El apóstol Pedro se puso y él los acusó. Sepa pues ciertísimamente, dice, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Está predicándoles. ¿Y cuál es el plan de salvación? Pues el que enseña esta iglesia, ahí comenzó. Ahí el apóstol Pedro, que fue el que predicó, hermano, le está predicando, dice, y cuando oyeron esto, ¿cuál es el primer paso? Oír, creer, arrepentirse, conversar y bautizarse, ¿verdad? Entonces, al oír esto, dice, se compungieron de corazón, o sea, creyeron, se arrepintieron. Y le hicieron la pregunta, ¿verdad? Y Pedro les contestó. Cuando ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos?
En otras palabras, se sienten culpables, están arrepentidos. Obramos tontamente. Dinos, hay una solución para resolver el problema que tenemos ahorita. Con lo que nos estás acusando, sí, nos están llegando. Estamos compungidos, estamos tristes, estamos lamentando, pero ¿hay alguna solución? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué contestó Pedro? Arrepiéntase y bautícese. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquel día, hermanos, ¿verdad? Se añadieron como 3,000 personas. Eso es muy importante. Y ahí está la característica del comienzo de la iglesia. Eso es bien importante, hermanos, que no nos demos cuenta. ¿Por qué soy miembro de la iglesia? Porque en la iglesia de Cristo, hermanos, ¿verdad? Se hacen las cosas, ¿verdad? Aún en el momento de la adoración, hermano. Aún en el momento de orar, ya directamente con Dios. Aquí no hay desorden, hermano. Por eso yo soy miembro de la iglesia, porque encuentro lo que yo necesito. Aquí yo me siento feliz y me siento contento. Allá voy a ir a otra parte, hermano, donde van a andar gritando, tocando, brincando para allá, sorteando las manos, amén, gloria, aleluya, para allá y para allá. Yo me vuelvo loco. Porque sé que no debo estar ahí. Porque la iglesia que Cristo edificó no tiene esas características, hermano. No las tiene, hermano. Yo soy miembro de la iglesia de Cristo por esto y esto y esto y esto, y las estamos enumerando. Comenzamos desde el estudio, ¿verdad? Y esas son razones justificadas, que ellos no las tienen, hermano. Nosotros tenemos la fecha, el día, con quién, en dónde comenzó la iglesia, hasta la hora la tenemos, cosa que ninguno de ellos la tiene, hermano. Nosotros tomamos la cena del Señor el primer día de la semana, como lo dice Hechos 27, hermano. Eso es muy importante. Y usted puede agregar cualquier cosa de lo que la iglesia practica y usted va a estar feliz y contento, porque nadie se lo va a refutar. Eso es muy importante. ¿Por qué soy miembro de la iglesia? Decía en el punto número 1, hermano, ¿verdad? Porque alguien me habló, y lo mismo, hermano. El que sigue hablando, sigue ganando alma, mire, aquí está el texto. Y les dijo, ir por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será lo mismo. Ahí está. Nosotros tenemos que entender esto. ¿Qué es la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que es realmente la iglesia de Cristo, hermano? Bíblicamente la iglesia de Cristo es un cuerpo. Es un cuerpo, no somos un cuerpo, hermano. En el cuerpo de Cristo, hermano. Ustedes no sé si han visto, me parece que tengo una imagen, hermanos, ¿verdad? No sé si la puse, hermanos, pero una imagen, ¿verdad? Ustedes la han visto, ponen a Cristo así, ¿verdad? Y todo el cuerpo, hermano, puras cabecitas, lo compusieron de puras cabezas. Ahí, ese es un cuerpo. Esa es la iglesia. La Biblia enseña que hay un solo cuerpo. Y si hay un solo cuerpo, hermano, y el cuerpo es la iglesia, entonces, ¿cuántas iglesias hay? Efesios capítulo número 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Él, hermano, realmente la ganó con su propia sangre. Cosa que no hizo por otras, hermano. Es la esposa de Cristo. Es la novia de Cristo. ¿Por qué? Porque fue comprada, hermanos, con su sangre. ¿Sabían ustedes en el Antiguo Testamento, hermanos? El novio tenía que comprar a la novia, hermano. Tenía que comprarla, tenía que darle un dinero al suegro. El papá del muchacho tenía que ir a hacer trato. Y en ese sentido Cristo puso la iglesia. Él la compró. Efesios capítulo número 5, todos sabemos el texto, hermano. ¿Cuál es la verdadera iglesia entonces? ¿Acaso, hermanos, porque somos poquitos nosotros vamos a decir, no, nosotros no somos? El día de Pentecostés, hermanos, Jerusalén, hermanos, ¿y cómo estaba? Invadida. Por eso vinieron 3,000, pero ¿cuánto no habría, hermanos?
¿Por qué soy miembro de la iglesia de Cristo yo? Imagínense ustedes, ¿sabes cuántos hermanos no habría que no se conocían? O Dios, si hubiera una congregación de este tamaño. Pero lo que estamos estudiando es esto. ¿Por qué soy miembro de la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo, hermanos, la iglesia de Cristo practica el plan de salvación, específicamente el bautismo. En el bautismo, hermanos. Porque es en ese momento, hermanos, cuando Dios me añade a la iglesia. Es en ese momento cuando Dios me añade a la iglesia. Déjame decirles algo, hermano. En el libro de los, en el capítulo número 2 de los Hechos, no lo tengo apuntado, pero quiero explicar esto porque es muy importante que en el capítulo número 2 que el hermano nos leyó, hermanos, en el libro de los Hechos, dice el versículo número dice, y porque por nosotros es la promesa, como todos. Así que los que, el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿verdad? Ponga cuidado con eso, porque usted tiene que saberlo, porque alguien le va a decir, oye, pero ahí no dice que fueron añadidos a la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que no dice eso? ¿Por qué creen ustedes que no dice eso? Porque en el versículo 47 lo va a decir ya, más adelantito. Pero la gente está buscando y dice, pero ahí no dice que... Pero el Señor añadía, el versículo número 47 lo dice, hermano. Pero quiero explicarles esto para que usted lo sepa y sepa cómo contestar. ¿Por qué razón no dice aquí? Porque aquí está nomás una sola iglesia y está comenzando. Acuérdense de Hechos capítulo número 2. Pedro apenas ha predicado y 3,000 personas, hermanos, se añadieron. ¿A qué? ¿A dónde? En la enseñanza de Pedro, lo dice el versículo que sigue. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo se iban a añadir a la iglesia si todavía la iglesia no estaba establecida? Ya en una forma, ya para otro día ya estaba. Ya era iglesia, ya estaba establecida. Pero apenas está llevándose a cabo. La predicación, se arrepienten 3,000 personas. Pero ya está la iglesia, los apóstoles. Déjame tratar de explicar esto un poquito más para que ustedes. Voy a poner un ejemplo. Si yo llego aquí al edificio, ¿verdad? Bueno, tenemos 2 hieleras, ¿verdad? Pero tenemos nomás una estufa, ¿verdad? Y el hermano me dice, hermano, ¿sabe qué? La estufa no trabaja. Se desbarató la estufa. Y yo le digo, ¿cuál estufa? Pues la estufa, hermano, pues ¿cuántas tenemos? Porque tenemos más una, ¿verdad? ¿O acaso tenemos 2 o 3? Hay una programa blanca, una negra, para que yo diga, ¿cuál estufa? Si yo sé que tenemos nomás una estufa, ¿por qué voy a andar diciendo yo al hermano, ¿cuál estufa? Pues el hermano me dice, pues ¿cuántas tenemos, hermano? No tenemos una, esa, la que tenemos, esa. Vamos, tiene la razón. ¿Por qué no dice aquí? Porque apenas están la iglesia, hermano. Hay una iglesia, ¿dónde se van a añadir? Si apenas está comenzando la iglesia. Ahí, usted se lo explica con el verso 47. Aquí está, Señor, aquí está. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El versículo número 47. Aquí no, porque la gente nada más está fijándose, hermano. Siempre guárdela usted esa ahí, ¿verdad? Que soy miembro de la iglesia de Cristo porque el bautismo que yo recibí ahí, estoy completamente seguro que es el bautismo que la Biblia enseña. Si no es el bautismo que la Biblia enseña, usted no es miembro de la iglesia. Aunque lo haya hecho así igual, aunque haya ido al río, a la playa y se haya sumergido, pero si no lleva el propósito y las características del bautismo de los apóstoles, lo que ellos practicaban en la iglesia primitiva, ese bautismo no tiene ningún valor delante de Dios. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Ahí está. Ahora ya está la iglesia. Aquel día como 3,000 personas. Ahí está la iglesia.
No lo dice, pero sí lo dice. Es como cuando nosotros leemos el capítulo número 2 del libro de los Hechos, ¿verdad? Y entonces dice, fueron 3,000, y luego más adelante 4,000, y luego 5,000. Y luego te puede decir 4,500, y luego después la iglesia comenzó a multiplicar, y luego alguien dice, pero ¿dónde dice 4,000? No dice. Sí, ahí no dice, porque si ya tiene 5,000, pues tiene 4,000. Hay que ser inteligentes, hermanos, ¿verdad? Y aquí como no dice, ¿verdad? Pero mire acá, el versículo 47. Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Por eso dice Pablo, taparle la boca, tiene que taparle la boca, pero con la palabra. Los que habían de ser salvos. ¿Por qué soy miembro de la iglesia? Porque el Señor me añadió a su iglesia, y porque yo creo que si yo soy fiel voy a ser salvo. Porque soy hijo de Dios. Los que están en la iglesia son los hijos de Dios. Cualquiera que sea la iglesia, si es una iglesita chiquita, si es una iglesia grande, lo importante es que sea la doctrina de los apóstoles. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque soy miembro de la iglesia de Cristo. ¿Por qué soy miembro de la iglesia de Cristo? ¿Por qué? Como decíamos ahorita. Porque ahí la cena del Señor la hacen, la practican, la sirven. ¿Cómo lo hacía en el primer comienzo de la iglesia? El primer día de la semana, dice, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y a las 2 discípulos hasta la medianoche. No importa qué hora hagamos, no es que sea el primer día de la semana. No es que sea medianoche, pero antes de las 12 para nosotros todavía es el domingo, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, ¿no? O si lo hacemos cuando nosotros queremos, y lo hacemos como nosotros se nos parezca. No, hermano. Si hay algo diferente en eso, entonces ya andamos mal. ¿Me entienden? La iglesia debe de practicar eso, la cena del Señor. Y usted va a una iglesia de Cristo y va a encontrar siempre lo mismo. Quizás no a la misma hora, quizás otros se reúnen en una, pero es la iglesia de Cristo, las mismas características. Pero si hay algo que no puede, hermano, no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, hermano, es la que Él compró con su propia sangre, y Él la va a presentar a Dios una iglesia gloriosa, limpia, pura y sin mancha. Así como dice Efesios capítulo número 5, versículo 22, 23 en adelante. Importante esto, ¿verdad? Ahora, si hay miembros o hay personas aquí que no son miembros de la iglesia de Dios, le invitamos que no hay otra cosa mejor para usted que pertenecer a esta iglesia, porque todas las bendiciones están para los miembros de la iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en la iglesia, hermano. Aquí están las bendiciones, a los hijos de Dios. Pero tenemos que vivir como Dios. Tenemos que nosotros, hermano, continuar. Es una grande responsabilidad ser miembro de la iglesia. Porque podrá salvarse una persona que no viene a la iglesia o viene cuando él quiere. Y quiere que le demos cuenta de todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Pues ven y te das cuenta de lo que está pasando. Yo no te lo voy a llevar allá, ni te lo voy a decir. Vengan acá y se dan cuenta de qué está pasando. Así como decíamos de la ofrenda, ¿verdad? Siempre hay un reporte, que usted no lo ha visto porque no vino el día que se dio el reporte. O pregúntenle a los hermanos, ¿verdad? En buen espíritu, todo se arregla. ¿Qué es la iglesia del Señor, hermanos? ¿Por qué soy miembro de esa iglesia? Porque es la iglesia, hermanos, la esposa del Cordero, y nosotros vamos a estar en esa boda, hermanos, cuando se lleven las bodas del Cordero.
nosotros hemos aceptado, hermano. Ese plan de salvación, hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, hermano, ¿verdad? Y hay muchas otras cosas que nosotros podemos decir, porque yo soy miembro de la iglesia. Pero vámonos rápidamente porque ya se me llegó el tiempo, hermano. Y mire esto. Dijo el hermano en la lectura, ¿recuerda? Que Dios resucitó a Cristo de los muertos porque era imposible que se quedara en el Hades, ¿verdad? Al tercer día Dios lo levantó y esa es la prueba, esa es la prueba. Por eso la iglesia de Cristo tenemos que definirla, hermano. Tenemos que saber cuál es, no aceptar cualesquiera, hermano. En el sentido universal, yo soy miembro de la iglesia de Cristo. Universalmente soy miembro de la iglesia de Cristo. Donde quiera que yo voy, yo tengo que buscar la iglesia de Cristo. Especialmente si es el día del Señor, el día domingo. Por esa razón no les decimos a los visitantes que no tomen la cena del Señor. Se lo estaba tratando de explicar en la mañana, ¿verdad? Pero si ellos le llegaron a tomar, pues no les hacía ningún daño. Pero no podemos hacerlo porque pueden venir hermanos que están de pasada y si vamos a llegar ahí con los hermanos. Ahí hay una iglesia de Cristo, vamos a llegar ahí. No lo conocemos, pero vamos de pasada y vamos a llegar ahí. Y llega una familia y se reunieron aquí con nosotros solamente para tomar la cena del Señor. Y luego me oyen a mí que dicen, no, los que están de visitantes no tomen la cena del Señor. Así pues, ¿qué clase de iglesia es esta? Por eso nunca decimos eso, hermanos. Por eso nunca decimos eso. Porque si ellos están pagando, ¿cómo voy a decir yo eso? Ellos saben que por eso llegaron, porque no van a tomar la cena del Señor. Yo lo hago cuando voy a salir cuando ando en la carretera. Nos paramos mi familia y yo y llegamos ahí. Sean americanos o negritos o lo que sea, chinos, lo que sea, yo tomo la cena del Señor. Y ellos saben que cuando yo la tomo, a lo mejor son miembros de la iglesia. Después, muchas veces, después de que se acaba, ¿verdad? Me saludan y todo. Dicen, mire que tomó la cena del Señor, ¿es usted miembro de la iglesia? Sí. Eso es todo, hermano, ¿verdad? Entonces, todos los santos, hermanos, somos los miembros de la iglesia del Señor. Nosotros no construimos la iglesia, el que la construyó fue Cristo. Nosotros solamente tenemos el mapa, ¿verdad? El diseñador es la iglesia. Y Cristo en la cruz del Calvario compró esa iglesia. Y por eso yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Porque Él dio su cuerpo, ¿no? Y yo en la cena del Señor estuve recordando eso. Creía que no tenía esto, pero aquí lo tengo, hermano. Mire usted esto. Con esto voy a concluir. Porque es la conclusión. El número 33, busquen. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No sé si ustedes están mirando el cuerpecito ese, pero ese cuerpo, hermanos, está pura gente, hermanos, ¿ya? Así la Biblia nos enseña, hermanos, que somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, literalmente, ¿verdad? Y espiritualmente somos la familia de Dios. Y por esa iglesia, espero que su cara aparezca en aquel día. ¿Por qué? Si la gente lo ha dividido, hermano. Y hay miles y miles de iglesias. Y todas están afirmando que ellas son la iglesia verdadera. Pero aquí está uno que está diciendo cuál es la verdadera. Por eso nosotros hemos andado en varios grupos, así. Y alguien nos ha enseñado, gracias a Dios por hermanos, que son fuertes de carácter y no tienen vergüenza de decir la verdad. Cueste lo que cueste, quizás la amistad. El que me habló a mí de Cristo, yo lo corrí varias veces de la casa. Y cuando venía yo estaba tomando ahí. Yo no dejaba de tomar, lo escuchaba. Y cada en cuando, ¿verdad? Le daba delante de él. Yo estoy en mi casa.
Esa era la actitud mía. Pero gracias a Dios que Dios lo estaba usando a él. Él tuvo paciencia. Finalmente tenía la razón. Finalmente tenía. La sigue teniendo. Vamos a estar de pie si usted quiere ser miembro de ese cuerpo. Todo lo que tiene que decir, creo que Jesucristo es el único. Simplemente, hermano, es bautizado para el perdón de sus pecados. Todo eso pasa en un momento. Y usted seguirá su camino igual, pero ahora con alguien que lo va a ayudar. Número 33, hermano. 33. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todos traigo a ti. Te confiesa sus delitos, mi contristo corazón.